Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 482 de Sefarad Magazine Sefaradí. Aunque en el Aragón del siglo XV a los médicos se les nombra indistintamente meche y físicos, lo cierto es que en lo habitual en Calatayud era llamarles meches o meches para diferenciarlos de sus colegas castellanos, los físicos. La voz aragonesa meche proviene del vocablo latino medicus, que como todos sabemos significa médico. Lo escueto de la documentación no ayuda demasiado a comprender las actividades médicas de los judíos bilbilitanos, pues se habla de meches y cirúrgicos en operaciones que nada tienen que ver con la medicina y solo en contadas ocasiones hay información directa sobre el tema. Lo que vamos a ver en el programa de hoy son diversos aspectos relacionados con la medicina judía para comprender mejor su evolución e importancia de los médicos judíos de Sefarad en la Edad Media, en un gran trabajo realizado por Álvaro López Asensio. Parece que las posibilidades de curación en el Antiguo Testamento se limitaban esencialmente a las heridas. La raíz hebrea de la conjugación RP significa surcir, coser, unir, por lo que la expresión ropá definirá al médico de las heridas. Las heridas se exprimen, se rocían con aceite de oliva o se ungen con bálsamo y se vendan tal como está escrito. El médico de heridas aparece también nombrado como Oves. En general, el terapeuta debía restablecer al debilitado por la enfermedad. No se puede probar con claridad que el Israel veterotestamentario dispusiera de una clase médica propiamente dicha, como en el resto de civilizaciones circundantes de Babilonia o de Egipto. Salvo en el siglo II antes de la era común, cuando encontramos a un tal Jesús Sirac hablando con todo detalle del médico y el farmacéutico. En Aragón medieval fue muy habitual que se practicase la medicina sin estudios, solamente con aquellos remedios naturales y supersticiosos latentes en la sociedad y transmitidos a lo largo de generaciones por curanderos y santeros. Para diferenciarlos, las cortes aragonesas apostaron por la medicina académico-científica, regulando su práctica y su enseñanza, requisitos indispensables para poder ejercer la profesión. Veamos a continuación cómo obtenían los judíos bilbilitanos la acreditación de maestros en medicina. Por un lado, en el siglo XIII, se comienza a reglamentar el ejercicio de la medicina. En las Cortes Generales celebradas en Monzón en 1289, se dispuso que para ejercer como médico
era imprescindible pasar una prueba o examen ante un tribunal integrado por expertos en medicina y prestar juramento ante el baile de cada lugar. Por un documento posterior, la licencia otorgada a un judío llamado Bendit Caravida, se sabe que dicha prueba consistía in arte medicine et physice, sed etiam in metafísica, in naturas et in alique parte astrologiae. Algo así como en el arte de la física, en el tema de la metafísica y en la naturaleza y la aplicación en parte de la astrología. Después, en 1363, las Cortes Generales consagradas también en Monzón decidieron que tanto los judíos como los mudéjares, antes de ejercer la profesión médica, debían superar un examen ante un tribunal integrado por 2 expertos en medicina de su propia ley y por un médico cristiano. En el caso de que faltara alguno de aquellos, presidirán médicos cristianos. Esta disposición fue confirmada por Pedro IV, el ceremonioso, en 1369 y 1385, respectivamente. El sistema de titulaciones se mantuvo con su sucesor, Juan I, aunque la última palabra al respecto seguía teniéndola el rey. Más tarde, en el 1400, el rey Martín el Humano comisionaba al bachiller en artes y medicina de Calatayud, Domingo Polo, para que recorriera el reino de Aragón y haga un análisis de lo que encuentre. La superación de este examen les acreditaba para ejercer la medicina como meches, pero no como maestros o maestres, como aparece en la documentación del siglo XV, titulación que requería de estudios generales en medicina y, por consiguiente, mucho mejor preparados en todas las especialidades médicas. Los meches vendrían a ser como los médicos de cabecera y los mastres meches como los especialistas en medicina general. Los textos bíblicos enseñan de cuántas maneras se vio atraído Israel a dialogar con Dios por razón de la enfermedad y la curación. Intervengan o no prescripciones y remedios humanos, es esencial siempre que el enfermo en su enfermedad y el que se está curando en su curación encuentre en Dios, que es quien envía en forma mediata o inmediatamente ambas cosas. Cada uno de los interesados debe ponerse a la escucha permanente de Dios para oír su alabanza, indicio de una vida sana. Los meches judíos atendían a pacientes de cualquier comunidad socio-religiosa y de todas las categorías sociales. La Iglesia, con su Inquisición, trató siempre de evitarlo, esgrimiendo que podían ejercer una influencia perniciosa en los enfermos y cometer actos abominables con ellos. Por ejemplo, en el Cano 22 del Cuarto Concilio de Letrán, allá por el año 1215, se prohíbe que los cristianos recabaran los servicios de médicos hebreos. En el Cuarto Concilio de Tarragona, en este caso en el 1243, decretó que los judíos tenían prohibido intervenir en las cuestiones de salud de las familias cristianas. En el Concilio de Tarragona, 1307, se estableció que ningún clérigo o laico recurriera en su enfermedad a médicos judíos, so pena de ser respectivamente depuesto o excomulgado. En marzo de 1397, la reina María de Luna, presionada por las autoridades eclesiásticas, argumentando que si los judíos asistían a los cristianos enfermos, podían envenenar sus almas a la vez que curaban sus cuerpos, y por los meches cristianos que querían monopolizar la profesión, ordenó que ningún judío hiciera uso de sus conocimientos de medicina con pacientes cristianos sin el consenso y la participación de otro médico de su misma religión. La soberana amenaza a los infractores con una multa de 10 libras barcelonesas y con la suspensión. El Papa Benedicto XIII, insatisfecho con el resultado de la disputa de Tortosa, que comenzó el 15 de enero de 1413, dictó el 11 de mayo de 1415 la bula Etsi Doctoris Gentis, en la que prohibía expresamente ejercer a los judíos como médicos y cirujanos, además de otros oficios. Por lo que se ha podido comprobar en la documentación estudiada, tanto los reyes como los nobles e incluso los eclesiásticos aragoneses
incumplieron permanentemente estas disposiciones, haciendo caso omiso de sus prescripciones y recabando siempre su ayuda y remedios médicos. Las 3 noticias documentadas más antiguas que tenemos sobre meches judíos datan de 1287. En la primera, el rey de Aragón, Alfonso III, ordena a la justicia y jurados que no cobren a Yuye Horta, su físico personal, ninguna de las cargas tributarias impuestas a los judíos de Calatayud. Los 2 restantes son instrumentos reales que exoneran también a Yuye Horta del pago del impuestos de la peita o pecha y de cualquier tributo que se recauda en la judería bilbilitana. Tanto en Calatayud como en el resto de las juderías aragonesas hubo eminentes meches judíos. Su fama hizo que por sus consultas pasaran infinidad de pacientes, incluso de la Casa Real, como así ocurrió en el 1307, cuando los infantes don Alfonso y doña Leonor, quien era monja en el monasterio de Sigena, ordenan al baile, justicia y regidores de Calatayud, que solo cobren 28 dineros de pecha al judío médico bilbilitano Salomón Alcalay por un servicio médico que le hizo a doña Leonor. El 10 de diciembre de 1326, la infanta María solicita a su padre Jaime II que se le exima del pago de impuestos a su médico personal, maestre Salomón, judío físico de Calatayud, ya que vale más por mí que yo tener vos lo he en merced, es decir, que es para ella mucho más valioso que los impuestos que deba pagar. Uno de los eminentes médicos judíos que tuvo la ciudad de Calatayud en el siglo XV fue Mastre Tradós Constantín, cuyo padre, Moshe, y hermano Salomón, también fueron médicos. Está escrito que a don Tradós, a causa de ser tan gran físico, lo iban a visitar eclesiásticos, hidalgos, ciudadanos principales, así hombres como mujeres, no reputando ser cargoso a la conciencia, ya que era hombre cuasi de apasionado nunca salía. La conversa bilbilitana, Isabel Lunel, mujer de Pedro de la Cabra, mantuvo una estrecha amistad con Mastre Tradós. Los miembros de la familia La Cabra iban a menudo a su casa para visitarle y pedirle consejos, ya que una hija de ellos estuvo muchos años enferma con lo que se llamaba mal de orinas, o sea, cólicos nefríticos. La bilbilitana Leonor Álvarez, hija del converso Jaime Álvarez y viuda de Esperandeo Ram, admitió ante el tribunal de la Inquisición que la juzgaba por practicar ritos y ceremonias judaicas, que tuvo como meches de cabecera a los judíos Vidal y Yehuda Abayut. También María López, casada en segundas nupcias con el converso Pedro de Santa Cruz, solía visitar a su meche, Yehuda Abayut, cuando estuvo enferma hacia 1482, según testificó Sento Abayut, padre de Yehuda, en el proceso que la juzgaba. También las familias judías bilbilitanas de los Alpastán, Moshe, Samuel y Salomón, de la familia Bendino, Yehuda y Meje, y de la familia Gargoña, Yehuda y Moshe, tuvieron tradición médica, pasando sus conocimientos y el testigo de la profesión de generación en generación. El judío Yuye Manian también fue un meche muy influyente en Calatayud, ya que aparece en infinidad de documentos como protagonista de negocios y préstamos. Su fortuna la debió amasar gracias a su profesionalidad médica. Los médicos cobraban sus honorarios bien por consulta esporádica, bien por los servicios médicos prestados como facultativos de cabecera o pensionados. Jorge de la Cabra, hijo de Pedro de la Cabra, envió en cierta ocasión un caíz de trigo a Mastre Tradós Constantín. Hacia 1451, el judío meche de Zaragoza, Noa Chinilo, iba a casa del converso bilbilitano Lois de Santángel, antes Azarías Chinilo. En 1480, también el jurista converso
Jaime de Montesa, acudió a él para pedirle que fuera a visitar a su cuñado, Antón Ram, que residía en Calatayud. Por la visita, cobró 25 florines de oro y ciertos peones para acompañarlo después a Zaragoza. Las circuncisiones a los niños de 8 días las practicaba siempre un moel o cirujano especialista en este tipo de intervenciones quirúrgicas menores. En este sentido, el 6 de enero de 1492, el bilbilitano Luis de Heredia compareció ante el tribunal de la Inquisición que lo juzgaba de judaizar. En esa ocasión confesó que cierto día le preguntó a su madre Isabel ¿por qué los muchachos me llaman recimellado? ¿Qué mal he habido yo en mi miembro? A lo que la madre le contestó que su abuelo, Luis de Heredia, trajo a su casa unos judíos llamados maestre Yusef Toriel, que era médico, y el maestre Salomón Abayut, cirujano, y también a Yudá Moreno, un zapatero, y que dicho maestre, Luce Lupielen, en presencia de estos judíos y de tu abuelo, te circuncidó y te sacó un poco de sangre de tu miembro, y así fue que te pusieron el nombre de Jacobico, y esto lo hicieron cuando en verdad tenías la edad de 4 o 5 años. La palabra medieval cirúrgico es una afección aragonesa muy común en la documentación notarial bilbilitana, cuya etimología proviene de la latina chirurgus, cirujano, de ahí que su cometido aluda a tratar todas las dolencias de carácter externo, mientras que los meches se dedicarán a las enfermedades patológicas internas del cuerpo. Al considerarse una actividad manual, se estimaba una práctica inferior a la de meche, cuyas prescripciones facultativas debía de seguir al pie de la letra. Sus servicios de traumatología y cirugía propiamente dichos se hicieron imprescindibles en los años pródigos en guerras y alteraciones sociales. Algunos barberos del siglo XV también practicaron una cirugía menor, como la extracción de muelas o patologías bucofaríngeas, entre otras. El oficio de barbero se consideraba subordinado al del cirujano. En los protocolos notariales no se ha encontrado ninguna referencia a barberos judíos que desempeñasen esta especialidad higiénico-sanitaria. El oficio de cirúrgico se aprendía, por libre, al lado de algún experto o en los libros de consulta, ya que ni siquiera se enseñaba a nivel académico con un plan de estudios. En 1384 el infante Johann reconocía que los cirúrgicos no pasaban ninguna prueba para ejercer su profesión. Un año más tarde, la necesidad de superar un examen antes de desempeñar el oficio se hacía extensiva también a los cirujanos, según se deduce de la orden dada por el mencionado infante, para anular el proceso iniciado por Johann Navarro, meche de su séquito, a quien el propio rey Pedro IV había encomendado la tarea de examinar a los meches y cirúrgicos del Reino de Aragón, contra los hermanos Junes y Salomón Trigo, cirujanos judíos de Zaragoza. A partir de entonces, tanto los meches como los cirúrgicos aragoneses, de cualquier etnia socio-religiosa, pasarán pruebas de selección para profesionalizar el oficio y regularizar su situación, lo que les dará también el reconocimiento socioprofesional de mástres o maestros. La especialidad de los cirúrgicos era limpiar, coser y curar todo tipo de heridas. En 1445 el judío cirúrgico de Calatayud, Ismael Ben Abés, estuvo preso en el castillo de la Judería por agredir y causar graves heridas físicas a su mujer Al-Jofar. Su hermano y también cirúrgico Yehuda Ben Abés requirió a su cuñada que compareciera ante notario para que le enseñara las heridas a fin de curárselas. La familia judía Lupiel fue también una de las más populares de Calatayud, no solo por sus innumerables pleitos familiares, sino incluso por sus negocios y por su consagración al mundo de la medicina y cirugía. En la documentación manejada hay infinidad de noticias sobre esta peculiar familia, entre las que cabe destacar las siguientes relacionadas con su profesión. El 3 de agosto de 1458, el rey Juan II exime del pago de impuestos en toda la corona de Aragón a su cirujano de Calatayud, Salomón Lupiel,
y a toda su familia por los servicios médicos prestados a la Casa Real. El bilbilitano Pedro Sánchez llegó a enviar al cirúrgico Mestre Yehuda Lupiel fruta, melones y otros obsequios por las 2 o 3 curaciones acertadas, según está escrito, que había hecho a sus hijos. En 1482, el bilbilitano Johann Malon pagó 20 florines de oro al judío cirujano Yushe Lupiel porque, dice, solía tener en el costado del brazo derecho una fístula de apotemia de úlcera, la cual tú, Mastre Yushe Lupiel, cirujano, habitante de la ciudad de Calatayud, me habéis curado y sanado mediante nuestro Señor Dios y con vuestra buena judista y trabajo, por lo que solicito que en la ciudad de Calatayud, en mí, teniendo haberes en mi persona en la llaga, de la cual en mi pecho vos habéis tenido en cura, es ya sana hoy y curada según lo ofreciste alguna vez. Una vez cobrados sus honorarios, el cirujano se comprometió a que si en todo el tiempo de la vida de Johann Malon le volvía esta llaga al pecho, al costado derecho de la persona, ahí mismo iría a curar y curaré por todo el tiempo de vuestra vida para que en el mismo lugar no vuelva a suceder el incidente y por lo que me obligo a curar. Y que en el caso que dentro de un año vuelva la afección, Dios no lo permita, tú, Johann, y a requerimiento, ordenación, y que yo no logre sanar la llaga y que la llaga no se sane, prometo en ese caso a restituir y librar los fondos de 20 florines de oro que en oro de vos he recibido. En 1483, el converso bilbilitano Pedro de Segovia, confítero de Calatayud, juró ante la cruz dar a Yushe Lupiel, judío cirúrgico, por haberle curado una fístula. En 1492, el bilbilitano Johann Fernández prometió pagar a Yushe Lupiel, judío cirúrgico, 6 florines por haberle curado de cierto mal que tienen las camas. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Ya está toda la agenda de julio y agosto del ciclo Raíces de Sefarad en el Centro Cultural Sefarad 2020, en lo que es la versión online en estos tiempos de cuarentena y que es realmente espectacular. Nuestro próximo encuentro virtual de cada jueves tendremos el próximo día 30 a Adriana Broski, quien es investigadora del St. Mary's College de la localidad de Maryland en Estados Unidos, quien nos hablará de su reciente investigación de los jóvenes sefaradíes entre Israel y Argentina en la década de 1960, donde tendremos además de invitada a Elena Cohen-Imach, una de las protagonistas de esa juventud de entonces. El encuentro se podrá ver en vivo por esefarad.com/TV, así como en las redes sociales en YouTube y en Facebook. Para la semana siguiente tendremos las comunidades y los descendientes de los criptojudíos en Latinoamérica con Rivka Cook en vivo, y le seguirán la profesora María Esther Sibiner desde la comunidad de Tucumán, que nos hablará sobre la ruda. Y para el día 20, ya estamos hablando de agosto, nada menos que a Edwin Ceruzzi
quien es el director del Centro de Investigación de Música Judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos hablará de su último trabajo. Toda la información de estas actividades del Centro Cultural Sefarad la encontrarán en esefarad.com y por supuesto en todas las redes sociales. Música. Nos vamos escuchando, como siempre, buena música. Vamos a escuchar Alta es la Luna por Sabina Yanantou. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los dejo para encontrarnos una vez más en el próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Por supuesto, nos encuentran en nuestro portal esefarad.com y en todas las redes sociales hay mucho en vivo, mucho video muy interesante. Nos vamos entonces escuchando Alta es la Luna, el 10º corte de Sabina Yanantou de su disco Primavera en Salónico, que además nos acompañó a lo largo de todo el programa de hoy. Alta es la Luna. Semanada buena. Just